Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día espectacular y que estén listos para un buen chismecito, porque hoy, amigos míos, nos sumergimos de cabeza en el fascinante mundo de las noticias turcas, un universo lleno de drama, romance y por supuesto, mucho talento. ¿Y quiénes son los protagonistas de nuestro análisis de hoy? Nada más y nada menos que dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y por supuesto, la incomparable Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Tenemos una declaración bomba que analizar, una revelación que ha sacudido las redes sociales y que promete dar mucho de qué hablar. Prepárense porque la expectativa está por las nubes. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este dúo explosivo, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Kerem Bürsin, un nombre que ya es sinónimo de éxito en Turquía y más allá. Este actor con su carisma desbordante, su talento innato y por supuesto, ese físico que roba suspiros, se ha convertido en un verdadero ícono, un ídolo para una legión de seguidores en todo el mundo. Su presencia en pantalla es magnética, su interpretación es cautivadora y su nombre es garantía de éxito. Y luego tenemos a Hande Erçel, una actriz cuyo nombre es sinónimo de belleza, talento y por supuesto, de roles protagónicos que han conquistado a audiencias en todos los rincones del planeta. Hande no es solo una cara bonita, es una intérprete que se sumerge en sus personajes, que los dota de vida y que nos hace sentir cada emoción, cada alegría, cada sufrimiento. Su nombre es sinónimo de éxito y su carrera sigue en ascenso constante con cada nuevo proyecto demostrando su versatilidad y su capacidad para sorprender. Pero lo que realmente nos tiene reunidos hoy, lo que nos ha puesto en alerta máxima, es el tema de su relación pasada. Sí, amigos, hablamos de una relación que fue intensa, que fue pública, que fue digna de una novela turca en sí misma. Un romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, siguiendo cada paso, cada rumor, cada declaración. Un romance que tuvo sus momentos de ensueño, sus instantes de felicidad, sus desafíos y finalmente su separación. Y ahora, en medio de todo esto, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio, ha hecho una declaración que ha encendido las redes sociales y que, como indica el título de este vídeo, podemos calificar de bomba. Así que, ¿qué se trata exactamente esta declaración? ¿Qué dijo Kerem sobre Hande? ¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de ambos actores? Estas son las preguntas que nos guían en este análisis, las interrogantes que vamos a desentrañar en los próximos minutos. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada rumor que rodea esta nueva información. Y por supuesto lo haremos de la manera que más nos gusta, de una manera entretenida, con la que ustedes, nuestros queridos espectadores, puedan sentirse parte de la conversación, puedan opinar, puedan compartir sus pensamientos y juntos podamos desentrañar este misterio que rodea la vida de estas dos estrellas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, permítanme recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, si este es su primer contacto con nuestro contenido, por favor, suscríbanse. Es totalmente gratis y al hacerlo, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo del espectáculo turco. Estaremos cubriendo noticias de celebridades, analizando las series que nos roban el aliento, explorando los romances más mediáticos y desentrañando los misterios que rodean a nuestros actores favoritos. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, de esta manera, formen parte de esta comunidad que ama el mundo turco tanto como nosotros. No se lo pierdan. Perfecto. Ahora que todos estamos listos y preparados, demos inicio a este análisis. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el chisme. La declaración de Kerem Bürsin ha generado un revuelo considerable, y es completamente comprensible. Después de todo, cuando se trata de una relación tan pública como la de él y Hande, cualquier comentario, cualquier insinuación, cualquier palabra que se pronuncie, puede tener un impacto significativo. Puede resonar en el corazón de los fans y puede generar todo tipo de reacciones. La expectativa era alta y Kerem no decepcionó. Pero, ¿dónde y cuándo se produjo esta declaración? ¿Fue una entrevista en un medio de comunicación? ¿Una publicación en sus redes sociales? ¿O fue algo más? Según la información que hemos recabado, la declaración se produjo durante una entrevista reciente, concretamente en un programa de televisión turco.
Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, sorprendió a todos al abrirse sobre su relación con Ande. Y si bien o entró en detalles explícitos sobre los motivos de la separación, sus palabras fueron muy reveladoras y nos dejaron pensando. Lo primero que dijo y que ya encendió las redes sociales fue que siempre tendrá cariño y respeto por Ande. Estas palabras, que a primera vista pueden parecer sencillas, cobran un significado especial cuando provienen de alguien que en su momento fue tan cercano a ella, con quien compartió tantos momentos, tantas experiencias. Es como decir, a pesar de todo conservo un buen recuerdo de lo que vivimos juntos. Guardo con cariño los momentos compartidos y valoro la experiencia que tuvimos. Es una frase que denota madurez, respeto y una clara intención de mantener una imagen positiva, tanto para sí mismo como para Ande. Pero, ¿qué más dijo Kerem? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las palabras revelan más de lo que a simple vista parece. Kerem también mencionó que la relación con Ande fue una experiencia de aprendizaje, un periodo de crecimiento personal. Dijo que ambos crecieron mucho como personas durante ese tiempo, que aprendieron uno del otro, que se nutrieron mutuamente y que esos aprendizajes los acompañarían siempre. Esta frase, en mi opinión, es muy significativa, muy madura y habla muy bien de Kerem. En lugar de caer en la tentación de culpar o criticar, de señalar errores o generar polémica, opta por la reflexión, por el reconocimiento del valor de lo vivido, por la aceptación de que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos deja una lección. Además de esto, Kerem evitó entrar en detalles específicos sobre los motivos de la separación. No culpó a nadie, no señaló a terceros, no generó especulaciones sobre posibles conflictos. Se limitó a decir que a veces las cosas no funcionan, que las relaciones, como todo en la vida, tienen un ciclo, y que lo importante es aceptar la situación, aprender de ella y seguir adelante. Esta prudencia, por cierto, es muy valorada en el mundo del espectáculo. Mantener la privacidad, evitar las polémicas innecesarias y no alimentar los rumores es clave para mantener una imagen pública positiva y para preservar la paz emocional, tanto para uno mismo como para la otra persona involucrada. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para Ande Erçel? ¿Cómo creen ustedes que ella ha reaccionado a estas palabras? Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial de Ande. Sin embargo, es muy probable que, al igual que todos nosotros, ella haya escuchado o leído las palabras de Kerem. Es probable que, al igual que Kerem, ella también conserve un buen recuerdo de esa relación, a pesar de que las cosas no hayan funcionado. Es importante recordar que al final del día, son personas con sentimientos, con experiencias y con una gran exposición mediática. La fama, el glamour y el éxito pueden ser engañosos. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública, detrás de la belleza y el talento, hay dos seres humanos que vivieron una historia de amor. Y aunque esa historia no tuvo un final feliz, el respeto y la madurez con la que Kerem se ha referido a ella, es digno de destacar, es algo que habla muy bien de él como persona. Pero, ¿qué significa esto para sus carreras profesionales? ¿Podría este gesto abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos? ¿Podríamos ver a Kerem y Ande reunidos en la pantalla en el futuro? La verdad, aunque la química entre ellos era evidente, palpable en pantalla, y aunque a muchos fans les encantaría verlos juntos nuevamente, es poco probable que esto suceda, al menos en el corto plazo. Es muy raro que dos exparejas, especialmente después de una ruptura tan mediática, vuelvan a trabajar juntas. Sin embargo, el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué podría suceder en el futuro. Hollywood y Turquía son mundos llenos de oportunidades, y las alianzas inesperadas son algo común. Por otro lado, lo que sí podemos esperar, y lo que es más probable que suceda, es que ambos sigan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem Bürsin ya tiene varios proyectos en marcha, y Ande Erçel también está trabajando en nuevas series y películas. Ambos son muy talentosos, ambos son muy queridos por el público y ambos tienen un futuro brillante por delante. Su éxito no depende de una relación pasada, sino de su propio talento, de su trabajo duro y de la conexión que tienen con el público. Ahora, volviendo a la declaración de Kerem, creo que es importante destacar la forma en que manejó la situación. En lugar de caer en la tentación de la polémica, del drama o de las declaraciones incendiarias, eligió la madurez, el respeto y la prudencia. Esta elección habla mucho de su crecimiento personal, de su profesionalismo y de su capacidad para manejar la presión mediática.
Y aunque no nos dio todos los detalles que quizás muchos de nosotros esperábamos, aunque no reveló los motivos de la separación ni generó escándalos, creo que sus palabras fueron suficientes para entender que a pesar de todo, hay cariño, respeto y admiración mutua. Y eso, al final del día, es lo más importante. Eso es lo que nos demuestra que detrás de la fama y el éxito, hay dos seres humanos que son capaces de afrontar las situaciones con madurez y con elegancia. Así que, en resumen, la declaración bomba de Kerem Bürsin no fue exactamente una bomba en el sentido tradicional. No hubo revelaciones escandalosas, no hubo acusaciones ni reproches. Fue más bien una muestra de madurez, de respeto y de cariño hacia Hande Erçel. Nos enteramos de que Kerem siempre tendrá un buen recuerdo de su relación, que ambos aprendieron mucho durante ese tiempo y que, a pesar de la separación, la relación no terminó en malos términos. Esto es positivo, esto es algo que muchos fans de ambas celebridades agradecerán, y es algo que nos demuestra que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación cordial y respetuosa con las personas que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. También discutimos sobre las posibles implicaciones de esta declaración, tanto en el ámbito personal como en el profesional de ambos. Y por último analizamos la importancia de la madurez, del respeto y de la privacidad en este tipo de situaciones, donde la exposición mediática es tan intensa y donde la presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora. Y bueno, con eso hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de esta declaración bomba, y que hayan disfrutado de la conversación. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. No duden en dejar sus pensamientos. Y antes de que se vayan, recuerden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Recuerden que estamos aquí para ustedes, para traerles las últimas noticias del mundo turco, para analizar las series que tanto amamos y para comentar sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. Así que no se pierdan nada. Muchas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad, por compartir su tiempo con nosotros y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.